Como ya es de costumbre, cada actualización de Minecraft nos viene con secretos, y esta versión 1.21.90.26 no es la excepción, desde un nuevo sistema de categoría de logros hasta la gran actualización de los Vibrant Visual, el cual ha hecho que los biomas sean mucho más inmersos. Para comenzar con estas novedades, veamos el mensaje del señor Emojistak. Él nos dice: pronto habrá compatibilidad con HDR para Minecraft Bedrock. Si no sabes qué significa HDR, significa High Dynamic Range, que se podría traducir en pocas palabras como un alto rango dinámico, que amplía el rango de colores y el nivel de brillo, mostrando más detalles en luces y sombras. Luces y sombras, ya sabemos dónde vamos a poder encontrar esta nueva mejora, y se trata en los Vibrant Visual, ya que con esta imagen del señor Emojistak podemos saber que los Vibrant Visual van a ser mucho más compatibles con algunos dispositivos, los cuales tenían algunos errores al iniciarlos. Por ejemplo, tenemos el mensaje del señor Carlos Enrique. Él en su mensaje nos dice: creo que esto es realmente cierto, cuando activo los Vibrant Visual en mi dispositivo compatible con HDR, aparecen nuevos tonos de colores y más contrastes, pero toma un tono verdoso, con esa característica que se irá implementando en las futuras actualizaciones beta y preview hasta la versión oficial. Estos dispositivos que tienen problemas de luces, sombras o colores con los Vibrant Visual van a poder visualizar los Vibrant Visual normales y van a poder tener una experiencia mucho mejor, obviamente. Pasando a otro mensaje del señor Emojistak, que esta vez nos dice: el registro de cambios no le hace justicia, pero aquí están todos los biomas que tienen configuraciones de gradación de color por bioma para los Vibrant Visual. De hecho, es algo que podemos leer en los registros de cambios de la versión 26, en donde nos dicen que han agregado atmósferas personalizadas, gradación de color, niebla e iluminación para las dimensiones del End, Nether y el Overworld, además de una variedad de biomas en los Vibrant Visual. Literalmente la imagen que nos ha adjuntado el señor Emojistak son todos los biomas en donde vamos a poder encontrar esa gradación de color, y justo lo estarán viendo de fondo en este video, en donde ustedes pueden ver que en algunas situaciones se puede ver realmente ese cambio de gradación en el entorno. Me explico. Ahora mismo les voy a poner un ejemplo con un bioma de frío. Estamos en un bioma frío de Minecraft, pero ¿qué sucede si me paso a uno que sea semicálido? O sea, que no llegue a lo cálido que puede ser un desierto, sino a un cálido normal. Podemos ver que el color de la atmósfera ha cambiado relativamente a algo un poco más cálido, a un color un poco naranja. En cambio, a los colores fríos, que en este caso era un pequeño azulado que podemos encontrar en los biomas fríos. Cuando me salgo y me meto a otro bioma, podemos ver ese cambio en la gradación del entorno. Es a lo que se refiere con esta nueva implementación en los Vibrant Visual. Pero ahora les voy a poner un mejor ejemplo con el desierto, que es en donde siento que se va a ver mucho mejor esta característica de los colores gradientes. Nos encontramos en un bioma de prado que tiene los colores normales, pero ahora pasamos rápidamente al bioma del desierto. Se puede ver un gran cambio notable en la pantalla, no solo porque ahora se ve más caluroso, debido a los colores atmosféricos que tiene el bioma del desierto, que en este caso es un color cálido, el naranja, si quieren ser más específicos. Podemos ver que este bioma nos inmerse aún más en una situación en donde tengamos calor, en donde nos provoca esa sensación de que estamos en un lugar caluroso. Pero si ahora yo salgo del bioma del desierto y vuelvo al bioma de prado, vamos a poder ver que los colores han vuelto a su normalidad. Pero ahora pasemos con otro ejemplo, el bioma de pantano. El bioma de pantano nos representa aquí con unos colores bastante fríos. ¿Por qué? Porque el pantano es un lugar lluvioso, es un lugar húmedo, hasta inclusive el cielo cambia de color, lo mismo que sucedía con el desierto y el prado. Por lo que podemos decir que esta nueva implementación en los Vibrant Visual definitivamente nos está dando una gran inmersión en los biomas de Minecraft, nos permite saber exactamente cómo se sentiría estar en esos biomas, y creo que lo han hecho súper mega genial. Y asimismo es importante no olvidar las nuevas partículas que han implementado tanto en el Nether, en el Overworld y en el Nether. Ya saben que en el Nether vamos a poder encontrar un pequeño resplandor, todo y con sonido. En el Nether vamos a poder encontrar algunas partículas geniales dependiendo del bioma en el que nos encontremos. Y finalmente en el Overworld, bueno, yo he visto que se empiezan a representar más que nada estrellas en el cielo, además de que han mejorado significativamente la textura de las nubes. Y podría seguir y seguir hablando de esas nuevas implementaciones con los Vibrant Visual, pero creo que con los ejemplos que les he dejado en pantalla ya se pueden hacer una gran idea. ¡Wow! El bioma del Pale Garden lo hace todo mucho más gris.
Se ve muy frío, se ve muy tétrico, la esencia que muchos jugadores realmente querían con el Pale Garden. Hasta hay un poco de niebla. Ojalá y solo ojalá me hubiera tocado un Pale Garden mucho más grande para poder tener una mejor experiencia. Pero sí se siente la gran mejora. Wow, es como si se hubiera hecho de noche de golpe. Si yo pensaba que el bioma de pantano ya se ponía emo, el Pale Garden está súper emo. Pero la verdad es que me encanta el efecto que le han agregado al Pale Garden, se ve súper genial. Y ya para finalizar con esa sección de los Vibrant Visual, también tienen que saber que cuando hacemos llover en nuestros mundos, digamos que el efecto de la lluvia ahora es mucho más notable, porque vuelve completamente todo gris, como si realmente estuviera lloviendo en el mundo. Ni siquiera los rayos del sol son visibles cuando está lloviendo en el mundo. Y eso sin hablar de la densa niebla que empieza a envolver todo el mundo. Si así se ve ahora mismo lloviendo, quiero ver cómo se ve cuando nos introducimos en el bioma del Pale Garden. O sea, seguramente ya no se verá absolutamente nada. Dicho y hecho, apenas llego a ver a una distancia de 8 bloques. Y ya para finalizar con este video, veamos el último mensaje del señor Emoji Stack. Él nos dice, nueva categoría de logros para Minecraft Bedrock. Y aquí nos adjunta una imagen en donde podemos ver varias líneas que nos hablan sobre los logros que hay ahora mismo en Minecraft. Ojo, no son nuevos logros, sino que seguramente sea una actualización a la ventana de logros de Minecraft que nos va a permitir filtrarlos o organizarlos dependiendo de la época en la que fueron agregados. Digo más que nada esto porque en algunos párrafos de esta imagen vamos a poder encontrar los nombres de las actualizaciones de Minecraft y seguramente, dependiendo de la actualización, vamos a poder encontrar exclusivamente los logros que fueron agregados en esa actualización. Por ejemplo, tenemos la categoría de 2015 a 2015 y 2016 a 2016, en donde las actualizaciones de Minecraft en sí no tenían unos nombres apropiados, pero sí agregaron logros. Después tenemos la Boozy Beast, que es en donde agregaron las abejas. Tenemos la Cave and Cliff. Tenemos la Ender Update que nos llegó en 2016, tenemos la Nether Update y así con las actualizaciones más recientes que hemos obtenido en Minecraft. Por lo que es probable que en una futura actualización nuestra sección de logros sea mucho más organizada y también le vayan a dar un pequeño lavado de cara para agregar esas nuevas implementaciones. Así que déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que opinas acerca de estas novedades con los Vibrant Visual, porque este video podríamos haberlo tratado como una gran actualización de los Vibrant Visual, ya que se robó todo el protagonismo. También de fondo te estaré dejando un pequeño clip de cuando la lluvia se dispersa de nuestros mundos. La lluvia no simplemente desaparece, sino que nos deja una pequeña niebla que se va dispersando poco a poco. ¡Wow! Los Vibrant Visual han mejorado enormemente. Esto sería todo de mi parte. Recuerda que si quieres un poco de plática conmigo, tienes todas mis redes sociales en la descripción. Mi nombre es Loboxy y nos vemos en el próximo video. Huh.